lugar. No, acabo de ver que se publicó el práctico, el último práctico, el de integración. Vamos a ver si el miércoles le podemos hincarle el diente ahí al práctico de integración, ¿está? Para dar un par de clases más, porque me parece que los otros teóricos también que quedamos medio apretados ahora con integración, pero por lo menos nosotros en el teórico nuestro, el miércoles yo ya les voy a contar la herramienta de cálculo. Necesitan alguna herramienta para poder calcular estas integrales. Así que el miércoles lo vamos a dedicar a eso. Y hoy, aparte de lo que nos cuente Rafael, bueno, sacar dudas que todavía hayan de este práctico. No sé cuánto lo han trabajado, pero dediquemos ahora el primer rato a escuchar a Rafael contar el ejercicio. Profe, ya que estamos hablando de esto, Sí. ¿te puedo hablar de la presentación que yo pensaba hacer? Sí. ¿Qué pensabas hacer? Yo iba a hacerla con un compañero, pero desde el lunes pasado que no me habla y todas las veces que le hablé pasé el grupo, inicié la conversación yo, así que me parece que lo voy a hacer solo. Sí. Y yo había pensado en hacer el 8, pero se me adelantó el compañero por este retraso. El 9, el 9 es un ejercicio que me parece interesante también a mí. Sí, me da un poco de miedo, así. Un poco de miedo. Pero de nuevo mirá, No sé muy bien. las exposiciones, el miedo hay que dejarlo de lado en el sentido de que... No, miedo de no saber cómo encarar ese ejercicio. Bueno, No lo di bien todavía. si algo no sale, no salió, y lo vamos pensando entre todos en la exposición. La exposición no tiene que ser cerrada, tiene que haber salido, pero sí que vos le hayas puesto cabeza a la cuestión, ¿no? Que traigas, che, lo intenté por acá, a ver qué les parece, lo intenté por acá, capaz que no salió, o capaz que los intentos fueron equivocados. Yo siempre les insisto en esto, uno llega a la solución final medio por aproximaciones sucesivas, por aproximaciones de errores. Vas cometiendo, lo intenté por acá, me equivoqué, lo intenté por acá. Igual con el tema del ejercicio 9, lo que pasa es que yo estoy recursando GAL y recién ahora estoy dando transformación lineal. Capaz que eso me tranca, pero no sé. Si no, puedo intentar el 10, no sé. Sí, no sé muy bien. Esos ya son ejercicios de aplicación de Taylor, ¿no? Todos los ejercicios a partir del 10 me parece que son medios de aplicación de Taylor. Y si No no es sé, para práctica yo diría que intentes el 9. Vos no venís conmigo al teórico, ¿no, Mateo? No, el teórico no. Pero yo Ah, estoy recursando esta materia también. ¿y no estás yendo teórico o estás yendo a algún teórico? Ya fui al teórico cuando la cursé. Ah, por eso. Ahora, en este semestre, no estás yendo a ninguna. De esta materia no. De GAL y de física sí. Porque también puede ser alguna cosita este, por ejemplo, viste que el gran teorema que te permite calcular integrales en dimensiones más altas a partir de integrales en dimensión 1 es el teorema de Fubini. Sí. Por ejemplo, una cosa que podría ser interesante es que por lo menos la idea de la demostración de Fubini, en el caso de dimensión 2 y para un rectángulo, yo que sé, algún resultado particular de Fubini, porque el resultado general es complicado, lo hicieras en el espacio teórico, por ejemplo. O incluso acá en el espacio del práctico. Yo no tengo inconveniente de eso. ¿Eso te interesa más? Sí, puede ser. Me gusta, me ¿Sí? gusta. Bueno, Sí. entonces hagamos eso. Si te da tiempo para el miércoles, estaría buenísimo. Porque yo el miércoles quiero presentar Fubini y si vos podés dar una idea en unos 20, media hora, o lo que te lleve, no importa, pero de una idea de la prueba del teorema de Fubini, ¿cómo la ¿De ves? dimensión 2 me dijiste? ¿Eh? ¿De dimensión 2? En donde vos quieras. Fíjate cómo lo viste en el curso que cursaste. ¿Con quién cursaste? ¿Ah? Con... no me sale el nombre ahora. Bueno, fíjate cómo lo hicieron en tus apuntes. Dale. Y si no, investigo. Y si no me escribís de acá el miércoles. Dale. Mirá, en cualquiera de las referencias bibliográficas del curso lo tenés. En los apuntes
los apuntes de este curso que están publicados, están completos, me parece, los apuntes, debe estar la parte de integración ya escrita también. Dale, yo me lo estudio y lo presento. Estudialo, y, y si lo podés presentar, y si podés venirte el miércoles, la clase es de 9:30 a 11. Yo diría que venite, si podés, estate la clase entera, porque en algún momento yo te digo, Mateo, a ver, contanos la idea de la prueba de Fubini. Yo lo presento de repente y vos contás la idea de la prueba. Dale, sí, hacemos así. ¿Hacemos así? Dale. Bueno, notable. Cualquier cosa me escribís. Me escribís Ok. un correo todo el día. Bueno, sin más preámbulo, presentamos al compañero Rafael Pérez. ¿Qué presentación? Bueno, Un gran... el ejercicio. Ahí. Vamos. El ejercicio lo que pide es demostrar que todos los planos tangentes a esta función tienen un punto en común y es una función compuesta, por así decirlo, que es y por otra función que va de R en R que te ¿Para dice que qué? es diferencial. Yo perdí la cámara. Perdón, sí. Vamos la cámara. Vamos Dame un de segundo, nuevo. ya voy. Dale. Estoy grabando, ¿no? ¿Está el puntito rojo? Así. Sí. Ahí se ve, ¿no? Sí, se ve. Ahí se ve. Bueno, el ejercicio pide demostrar que todos los planos tangentes a esta función tienen un punto en común. Y la función es f de x igual y por otra función que va de R en R que te dan como dato que es diferenciable, ¿no? Entonces, primero que nada, como h es diferenciable, y también es diferenciable porque es una función que sus derivadas son continuas, podemos decir que f también es diferenciable. Por lo tanto, por la definición, queda que f de xy es igual a f de AB. Uso AB un punto genérico porque, primero que nada, estoy buscando todos los planos tangentes, por lo tanto sería en todos los AB, y además la función es diferencial en todos los puntos. Entonces queda f de xy igual a f de AB más la derivada parcial en x de AB multiplicada por x menos a, más la derivada parcial en y de AB multiplicada por y menos b, más un resto que el resto tiende a 0 cuando es dividido, o sea, bueno, límite de r de xy dividido x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado es igual a 0. Eso es una formalidad, pero me parece que hay que decirla. Límite cuando x tiende a Sí, A perdón. e y tiende a Cuando el B. x tiende a... Bueno, sí, a b. El Ahí va, xy, los incrementos tienden a 0. ahí va. Xy tiende a B. La pareja Sí. xy tiende a la pareja AB. Sí, yo le pongo un x grande para Ahí ocupar va. menos espacio. Está. Bueno, lo que hay que hacer acá, entonces, habría que hallar f de AB, fx de AB y fi de AB. ¿Por qué? Porque el plano tangente, que le voy a llamar pi, a esta función en AB va a tener esta ecuación z igual a f de AB más fx de AB por x menos a más fi de AB por y menos b. Ese es el plano tangente. Por lo tanto, bueno, primero f de a... Rafael, perdóname. Sí, decime. ¿Sabés por qué esa es la ecuación del plano tangente? ¿Sabría justificarlo si te lo preguntara? No, la verdad que no. Vamos a dejarlo, Sí, ¿me lo puedes? vamos a dejarlo pendiente. Vos seguís con tu exposición ahora y sobre el final, y cuando termines, volvemos a tratar de ver, de justificar un poco mejor por qué esa es la ecuación del plano tangente, ¿está? Dale. Si es breve, si querés lo hacemos ahora. No, O no, lo no, compliqué. no porque así. Está. Dale. Entonces, bueno, f de AB, como la función es y por h de y sobre x, va a ser b por h de b sobre a. Luego, fx de xy
es igual a la derivada de esta función según x. Por lo tanto, y queda como una constante porque está multiplicando por h' de y sobre x por la derivada de lo de adentro, porque es una función compuesta. Que la derivada según x, que es menos i sobre x cuadrado. Y de acá saco que fx de AB es igual a h' de b sobre a por menos b cuadrado sobre a cuadrado. Lo voy a ir remarcando para que queden bien ahí. ¿Se entiende por ahora? Escuchen al resto, vos. No está dando de nuevo ya lo saben, pero yo lo reitero, no es ninguna prueba de ningún tipo, así que intervengan. Si hay algo que no. Sí, claro, va. Si no entienden la letra o algo que digo, Ahí va. Por ahora vamos bueno, bien. Por ahora vamos bien. bueno, ahora lo mismo, pero para la parcial en i. F de x y, ahora hay que tener cuidado porque hay que hacer la derivada de un producto. Entonces, te queda la derivada de i, que es 1 por esta función así como está, más i por la derivada de esta función según i, que queda h' de i sobre x por la derivada de adentro, que es 1 sobre x. Entonces, cuando sustituyo por AB, me queda h de b sobre a más b sobre a por h' de b sobre a. ¿Está bien? Está. Bueno, ahora lo que hay que hacer es volver a sustituir en la ecuación del plano. Entonces queda el plano pi está definido como z igual a f de AB. Ahora que no me va a dar el espacio. Z igual a f de AB, que ya vimos que era b por h de b sobre a. Más f de x de AB, que es h' de b sobre a, por menos b cuadrado sobre a cuadrado. Esto multiplicado por x menos a. Más f de y de AB, que es h de b sobre a, más b sobre a por h' de b sobre a, multiplicado por i menos b. Ahora hay que operar. No sé si quieren que lo haga así a mano o yo ya lo tengo acá escrito como queda. Si Porque quieren lo voy haciendo. ¿cuál es la idea, Rafael? Lo que te pide el problema es que todos los planos, esta familia de planos pasan por un punto en común. Claro. Yo lo que, si querés te adelanto que trato de hallar el plano y luego me doy cuenta queda bastante evidente que el punto 0,00 verifica la ecuación del plano. Ah, Y entonces, el punto que tienen en común es el 0,00. ahí va. O sea, Rafa, a ver si identificamos, porque hay mucha letra ahí. Sí, por eso. Hay Ahora, una familia de planos que dependen. Hay dos parámetros en juego. Los dos parámetros son A y B. exacto. Es como si tuviera una familia de planos con dos parámetros A y B. Habría que especificar que A es distinto de 0, ¿no? Sí, eso. Yo estaba pensando si lo habría que haber especificado al principio o al final, porque como desde un principio el X se está dividiendo, Claro, ya sí. A nunca va a poder ser. Sí, sí. Ahí va. No está en el dominio de la función X igual Z. Exacto. El eje Y, digamos que todo el eje Y es un punto que está fuera del dominio. Esta función está definida en todo R2 menos el eje Y. Claro. ¿Sí, Mateo? Sí, está bien. Que no lo dice el ejercicio. Eso es un error. Los enunciados de los ejercicios deberían decir, esta función, uno tiene que decir quién es el dominio de la función. Bueno, cuando vieron que acá ya de pique tiran una fórmula para la función.
Debería Sí, decir, habría que... Te debería tenés que ser- poner a estudiar la existencia. no, debería ser claro que el dominio al cual vamos a hablar es el mayor dominio posible. Bueno, el mayor dominio posible acá, y uno mira la expresión y dice, lo único que está prohibido es que x sea 0. Por lo tanto, Claro. el mayor dominio de definición de esta función de dos variables es todo el plano menos una recta. ¿Qué recta? La de ecuación x igual 0. Por lo tanto, es todo el eje y. Viste que vieron que es un dominio no conexo. ¿No conexo qué quiere decir? Es un dominio roto, es unión de dos semiplanos este dominio, ¿no? Es unión de dos semiplanos. Y además, si te dio el 0, 0, 0, justamente los planos tangentes estos pasan por un punto prohibido. Digamos, el punto en común es un punto prohibido, porque está en el eje Y, ¿no? Sí, claro. Eh, Pero termina siendo un punto de frontera igual, ¿no? sí, pero no importa. El problema es geométrico. El problema geométrico es, Claro. bueno, todos los planos tangentes en los puntos donde haya función, todos los planos tangentes al gráfico de la función, que es una superficie, o si quieren son dos superficies, porque tengo una superficie en un semiplano y otra superficie del otro lado. Todos esos planos tangentes pasan por el origen. Bueno, chichi. Bueno, ahora estoy haciendo distributiva. Esto por X. Y ahora por A. Pero a ver, para que veo algo mal. Ah, no, ya entendí. Acá te queda. Ahora estoy multiplicando todo esto por A. H' de B sobre A por menos B cuadrado. No, perdón. Ahora queda positivo porque hay menos por menos. B cuadrado sobre A. Se va una A. Acá no lo dije, pero hice lo mismo, pero por X. Y este menos lo puse adelante. Ahora voy a hacer lo mismo acá. Queda H y por H de B sobre A más menos B por H de B sobre A. Y ahora voy a seguir acá abajo. Más I por B sobre A por H' de B sobre A menos B cuadrado sobre A por H' de B sobre A. Y acá hay unos, se tachan bastantes. Tengo este B por H de B sobre A y acá tengo un menos B sobre H. Dije cualquier cosa, pero... Y se me va este con este término acá. H' de B sobre A por B al cuadrado sobre A y acá está negativo. Entonces el plano te termina quedando Z igual menos X por H' de B sobre A más I por H de B sobre A, que es esto, más esto, B sobre A por H' de B sobre A. Y es lo que decía, cuando el punto es 0, 0, 0, verifica la ecuación para todo A, B con A distinto de 0. Y ese termina siendo el punto en común que tiene. ¿Entiendes? Claro, justo todo lo que se te canceló es lo que es término independiente, lo que no depende ni de Sí, X lo que molestaba. ni de Z, claro. Entonces, independientemente de cuánto valgan los dos parámetros, en este caso es el AB, que es el punto del dominio y que te determina un punto en la superficie, Exacto. el plano tangente por ese punto a esa superficie pasa por el origen, porque el origen verifica esa ecuación, como decís vos. Así que terminó el asuntejo, ¿no? Acá uno Y lo ve. parecía medio complicado porque te dan muy poco dato, pero en realidad, bueno, es esto. Es Sí, ir sí, hallando las derivadas parciales que quedan en función de ese H sí. y de los parámetros. ¿Será el único? Yo también que estaba pensando eso, pero
Está feo de hacer una ecuación, o sea, ¿cómo decís que hagamos para verificar si hay otro punto que pertenece? A ver qué opinan el resto. Y habría que encontrar otro punto que, o sea, que lo mismo pero genérico, pero ahí Claro, tendrías que saber cómo se comporta H para saber si en algún momento se anula. Sí. Porque ponele que decís que X y Z son genéricos. Al no saber si H se anula en algún lado, no podés parametrizarlo. Por lo menos yo no me doy cuenta cómo parametrizarlo. Porque lo que está multiplicando la X y la Y es H. A Z te claro. podés decir que Z es cero, eso lo deja fijo, pero las otras dos coordenadas, la única manera que se te anulen es saber dónde se anula la derivada y dónde se anula la función. Sí, igual la H se comporta bastante prolija, es diferenciable, por lo tanto las derivadas van a ser continuas y todo eso. Claro, Pero pero a lo está, que claro, voy es, depende mucho de cómo sea esa H. claro, porque ponele H' y H, todas tienen a B en el numerador. Decís que B es igual a cero, pero si vos no sabés que H de cero o H' de cero es cero, nunca vas a poder decir que se va a anular lo que está del Claro, lado derecho de la igualdad. Y si te sí, tomás sí. un punto distinto del 0,0 genérico y ves que no se puede cumplir, Pero no sigue dependiendo de H ahí. Claro, o pero, sea, me va a quedar con 3 parámetros más. Parámetros no, pero no sé, ponerle que busco un punto alfa, beta y gamma. pero si eso no tiene término independiente, Mm, cualquier punto que no pase, no, para que me entreveré con lo que estaba pensando, perdón. No sé, profe, ¿vos decís que hay algún otro punto o Eso, que si pará, hay quería ver. depende de H? Les quería plantear esto. Yo creo que están diciendo cosas que van por el camino correcto. Por ejemplo, la primera cosa que dijeron, que para mí está bien, es que la respuesta sobre la unicidad del punto va a depender de cómo sea H. Eso es lo primero. Entonces, si la respuesta que ustedes me dan es esa, entonces yo les voy a preguntar, ¿hay alguna función H? La única condición de la H es que se vaya de R en R y que sea diferenciable, ¿no? Que sea derivable en todo punto. Eso es lo que dice el ejercicio. Entonces, ¿se imaginan alguna función H tal que el punto este no sea único? O sea, Capaz que podemos sí, exigir que H' de B sobre A eh, sea igual a H de B sobre A y sean cero. Ahí Z sería cero para todo X e Y, ¿no? claro, ahí si H en todo punto es cero, ya la propia función es la nula, ¿no? Porque fíjate cuánto vale la función del ejercicio. Vale, Sí. ¿cómo Y es? por H. Y por H, ¿no? Entonces, ¿qué dijiste vos, Claro. Mateo? ¿Qué dijiste? ¿Cuál es Yo lo la...? pensé viendo cómo quedó el plano pi genérico. Claro. A ver, déjame este, poner de nuevo lo que tenés vos escrito, Rafael. Capaz que Ahí, no, solo se pone cuando vos capaz hablás, que vos la podés fijar para todos, no sé. no sé cómo es, pero ahora lo estoy viendo en grande. Pero Sí. mirando a tu expresión que llegaste del plano, Esta de acá. sí, mirando esa expresión a la ecuación del plano a la que llegaste, por ejemplo, una posibilidad sería, para no pedir que H sea cero, una posibilidad sería pedir que, que H' sea cero. O sea que Entonces, sea una constante. claro, si H es una constante cualquiera, ¿qué pasa con una constante cualquiera? La función f, ¿cómo queda? Queda ahí por una constante, queda ¿qué queda la función f? Claro, queda KI, ponele. ¿Y qué es? ¿Qué tiene como gráfico la función f de Es xy? una recta. Ah, no, la función de fx Es una función de dos variables, así que ¿qué tiene como gráfico? es un plano. Es un plano, ¿no? Es un Sí, plano, si la h es constante es un plano. En realidad hay que sacarle siempre x igual 0, porque en x igual 0 no está definida, así que serían dos sí. semiplanos.
Y si es un plano, ¿quiénes son los planos tangentes a un plano? Ellos mismos. Ellos mismos, es el mismo. Entonces, Claro. entonces ¿por cuántos puntos va a pasar? ¿Cuántas soluciones hay? Sí, infinito. Todos los planos tangentes son un plano, es el mismo plano. Entonces ahí Y se cortan en lo mismo, en todos los puntos pasa por del todos dominio. todos los puntos del plano son solución del problema, digamos. Son puntos por Ahí donde va. pasa el plano tangente. Sí, viste que acá la pregunta es, ¿tienen un punto en Sí, común? sí, Yo vos ya. supongo que... No, que vos ya vos lo resolviste. O sea, Ah, está. Sí, sí, sí. tienen Ahora estamos viendo para... tienen un punto en común, chiche. Vos ya resolviste de que independientemente de cómo sea H, hay un Ahí punto va, en eso. común, que ¿quién es? El 000. Lo que nos estamos preguntando acá es como un extra de decir, bueno, Sí, sí. ¿habrá algunas H donde no es único el punto? Bueno, ahí ya encontramos. Otra posibilidad sería dejar el H', ese primer término, no hacerlo cero, y hacer que el paréntesis recto sea cero, que es un ejercicio interesante porque se transforma en un ejercicio de ecuaciones diferenciales, miren. Porque si el paréntesis recto es cero, tengo que encontrar una función. Esto, Sí, tengo que encontrar una función h que verifique qué cosa, que h más claro. x por h' sea cero. Si a b sobre a lo llamo x, a b sobre a le pongo un nombre, entonces quedaría h' de x, le llamo x a b sobre a, ¿no? Entonces quedaría h de x más x por h' de x igual 0. Y eso es una ecuación lineal de primer orden, de las de ecuaciones diferenciales, las que tuvieron en ecuaciones diferenciales. Entonces, Claro. las soluciones de esa ecuación diferencial van a ser posibles h's que hacen que el paréntesis recto sea cero. Pero si el paréntesis recto es cero, ¿cómo me queda la ecuación? Me queda z igual menos x por un número. Te queda para todo I. ¿Eh? O sea, como que el I, el Claro, Y, puede ser cualquier z igual de los... x, z igual x pasa por cualquier punto que tenga la igual, z igual 0 y x igual 0 alcanza con que tenga. Pero Ahí va, eso. z igual 0 es el piso y x igual 0 es el plano del fondo. ¿En dónde se cortan z igual 0 y x igual 0? En el eje Y. Entonces, como dice Rafael, Igual, viste que X no podía ser 0. pero ahí te quedaría Y igual 0, ¿no? ¿Cómo se llama? Ah, entendí. Todos los puntos del eje Y serían puntos por donde pasan. Sí, pero no queda X0, Z0 y cualquiera. Claro, quedaría. Por eso, pero viste que al principio dijimos que creo, me parece que el X tendría que ser distinto de ceros por No, el pero tema de acordate la que existencia. vos estás resolviendo un problema geométrico, ese es el dominio de la función. Otra cosa es el problema geométrico de si hay algún punto del espacio por donde pasan todos los planos tangentes. Ah, claro, claro, sí, El sí. 000 también era un punto prohibido. Es verdad. Si te lo pones a mirar desde ese lado, también era un punto prohibido porque estaba en el eje X. No, Sí, sí. el problema que vos te planteás es geométrico. Todos los planos tangentes, en puntos donde haya función, pasan por algún punto del espacio, por más que sea un punto prohibido, no importa. Bueno, si hicieras de que el paréntesis recto fuera 0, la conclusión sería de que también pasa por infinitos puntos que serían todo el eje Y, ¿no? Todo el eje Y. Sí. Y bueno, y funciones que verifiquen que h de x más x por h' de x sea igual a 0, debe haber, porque es de variables separables incluso esa ecuación diferencial, ¿no? Sí. Incluso se puede resolver, ¿no? Porque queda h de x más x por h' de x igual 0. Puedo mandar la x para todo lo que tiene x de un lado, todo lo que tiene h del otro, puedo integrar y es fácil encontrar funciones h que verifiquen eso, ¿no? Digo porque vieron que uno ahí le sacás todavía más jugo al asunto, le decís, bueno, en determinadas condiciones este problema no tiene unicidad. Y me parece que eso responde un poco la pregunta, no se me ocurre ninguna otra cosa. Che, ¿por qué el plano tangente tiene esa pinta? ¿Por qué el plano tangente tiene esa pinta? ¿Cómo se justifica que el plano tangente... Eso. ¿Vieron que Rafael en un momento puso la definición de diferenciabilidad? F de x, una función es diferenciable en AB, entonces f de x y se puede escribir como f de AB más Sí. f de AB.
Después me di cuenta que en realidad no era tan necesario decirlo de que sea diferenciable, ¿no? Porque el plano tangente existe aunque la función no sea diferenciable y tiene esta ecuación, ¿o no? Pero sabemos, o sea, es de esperar que eso sea el plano tangente, porque es la parte lineal, es la parte, Claro. justamente ser diferenciable, ¿qué quiere decir? Que la superficie, esa sábana en el espacio, localmente se parece mucho a un plano. Así que es de esperar que lo que vos escribiste como ecuación del plano sea la ecuación del plano. Pero que sea de esperar no quiere decir que bueno, que efectivamente sea, yo qué sé. ¿Cómo sería una manera de justificar que esa es la ecuación del plano tangente? Porque en dimensión 1, por ejemplo, también, si uno escribe la definición de diferenciabilidad en dimensión 1, los primeros términos que me aparecen no es la ecuación del plano, es la ecuación de una recta. ¿Qué recta? La recta tangente a la curva, que en este caso es en dimensión 1. En dimensión 2 el gráfico es una superficie y me paro en un punto, entonces tengo un plano. Sí, Marcela. Yo estaba pensando que era como el gradiente, ¿no? Estaba vamos a decir, las coordenadas del plano ese, el vector perpendicular al plano es como el gradiente de la función. Y entonces el gradiente no va tangenteando la curva y siempre va siendo perpendicular. ¿A quién? A la superficie de la función, o sea, al gráfico de la función. O sea, estoy pensando en dos variables, ¿no? Sí, pero eso no me... Yo creo que andás rondando. A ver, déjenme compartir un minuto así. Lo que yo me acuerdo del vector gradiente es que la coordenada en X, digamos la derivada en X, indicaba el crecimiento, era un vector que el módulo sí. Indicaba el crecimiento hacia esa dirección. Sí. Y si haces el producto escalar entre el vector gradiente y las coordenadas de un punto, sí. Debería dar 0 porque el gradiente es perpendicular a eso. Pero pará, vamos a tratar de razonar. Puedo preguntar algo capaz que está mal. A ver. Yo lo veo capaz que haciendo una analogía con R en R. Esperá que tengo que dejar de compartir pantalla porque estoy compartiendo y si no, no te veo. Esperá. No, igual no voy, no voy a escribir nada. Pero haciendo una analogía con R en R, sí. Para mí esto es similar a un desarrollo de Taylor, donde está la función en un punto, sí. Y las derivadas. Sí, el diferencial. Más un resto. El diferencial primero. Y bueno, las derivadas, básicamente lo que están dando información es de la pendiente de la recta tangente. Entonces, yo qué sé, medio haciendo la analogía, estaríamos viendo lo mismo, pero en R2 sería un plano. No es muy matemático, pero está. Sí, o sea que yo creo que la conclusión de que eso va a terminar siendo el plano tangente, no hay dudas. A mí me gustaría ver a ver si lo podemos formalizar de alguna manera, porque todo lo que estamos diciendo son intuiciones. Efectivamente, lo que vos marcaste es el polinomio de grado 1 de Taylor. Ahí va. Y el polinomio de grado 1 es de esperar que el gráfico de ese polinomio de grado 1, como es algo lineal, su gráfico sea un plano. ¿Y qué plano sea el que mejor aproxima la función? ¿Y qué plano es el que mejor aproxima la función? El tangente. O sea, es de esperar que todo lo que vos estás diciendo pase. Pero no es justificación todavía eso, ¿no? No, sí, yo lo dije medio como no sé cómo se dice, intuyendo, sí. Pero sí, no, la demostración matemática no la tengo claro. A ver si esto... Voy un poco a lo que decía Marcela. Marcela, ¿quién estaba diciendo algo? Con la idea de Marcela no hay un resultado de Gal 1 que te dice, porque Marcela estaba hablando del vector normal al plano. Sí. Y no hay un resultado que... pero pará, Nahuel y los demás, intenten... Las cosas las podemos pensar, así que intenten no hacer memoria de...
hay un resultado de Gall, o Marcela que dice, no, pero el gradiente cuando te mueves, creo que es perpendicular. Vamos a tratar de sacarlo. Vamos ahí a hacer un esfuerzo para ver si lo sacamos. ¿Cómo sería la cosa? Yo tengo un cachito de sábana ahí en el espacio. Tengo la superficie o el gráfico de la función. Y entonces yo me paro en un punto del gráfico de esa función. Y por ahí tengo un plano tangente, digamos, ¿no? Por acá, ¡pac!, tengo un planito que es el plano tangente al gráfico de la función. Lo que Rafael llamó pi, el plano tangente al gráfico, a esa sábana dobladita. Una cosa que vos dijiste, Marcela, es, yo acá tengo, cuando yo hablo de que esto es el gráfico de una función, es que esta función es una función de dos variables, o sea, lo que tengo acá abajo es un cierto dominio en el piso, que lo llamo D, y entonces este puntito es un punto que subí ahí, y ahí tengo el grafiquito de la función, con lo cual yo lo que tengo es una ¿cómo lo podría decir? Una función de D incluida en R2 y yendo a R, que tiene como gráfico a eso S. El gráfico de esta función f es ese pedacito de superficie que yo dibujé ahí. Si yo pienso, ¿qué es una f de R2 en R? Es una f de xy, es una f que tiene dos variables. Si tiene dos variables, el gradiente de f en un punto xy, ¿qué dimensión tiene? ¿En qué universo vive el gradiente de f? Que es la derivada parcial respecto a x. Tiene dimensión 2, o sea, vive en un universo de dimensión 2. Por eso, vive en el plano, ¿no? Y vos me dijiste, o sea que el gradiente es un vectorcito que está acá abajo, que está en el dominio. ¿Y cómo relaciono eso con el plano pi? Porque el plano pi lo tengo allá arriba. ¿Viste que hay medio una cosa ahí contradictoria? Tengo el gradiente, que es un vector de R2, por lo tanto lo tengo allá abajo. Sí, habría que subirlo a la curva, porque, o sea, tiene la misma dirección que si estuvieras en la curva tangente a donde vos estás. O sea, eso es lo que yo entendía. Sí. No me daba cuenta que vivía en el dominio. Claro, pero vive en el dominio, ¿no? Porque es un vector de R2 esto. Esto de acá sí. pertenece a R2. Y necesito... Sí. Capaz que yo creo... A ver esta idea. Yo me defino una función, para que esté en el espacio, ¿no? Me voy a definir una función f grande de R3 o de una parte de R3 en R, tal que f grande, ahora va de R3, así que ¿cuántas variables tengo? Tengo tres variables, ¿no? F de x y z. Valga z menos f de xy. La f chiquita, ¿eh? La f que tiene como gráfico eso que tengo ahí arriba. Z menos f de xy. A ver si lo que voy a decir está bien. El gráfico, miren, voy a escribir una palabra en español común y corriente. El gráfico de f es la superficie o el conjunto de nivel, como le llamamos, es el conjunto de nivel, a ver si lo que digo está bien, de nivel 0 de f grande. A ver. ¿Qué es el conjunto de nivel 0? El conjunto de nivel 0 es todos los puntos donde f vale 0. Lo que llamamos C sub 0 es el conjunto de los x y z, tal que f de x y z es 0. Este es el conjunto nivel 0, ¿no? Sí. Sí. Y miren cómo definir a f, acá arriba. Si f es 0, decir, ¿quién es el C sub 0? El C sub 0 es el conjunto de los x y z que verifican ¿qué cosa? Que z es igual a f de xy. Porque si f grande es 0 y f grande es z menos f de xy, estar en el nivel 0 es estar en los puntos x y z que verifican eso, ¿no? Pero entonces, ¿quién es C sub 0? ¿Cuál es la conclusión? C sub 0 coincide con quién.
con el gráfico de quién? Coincide con el gráfico de quién? F chica. F chica. Es con la superficie. O sea, esta S que me aparece acá en el dibujo, esta S, ese conjunto C sub 0. ¿De quién? De una función auxiliar. Una función auxiliar que me construyo que tiene ¿cuántas variables? 3. ¿Qué va a pasar ahora con el gradiente de F? El gradiente de F grande, va a vivir ¿en qué universo? El gradiente de F chica, como la F chica tenía 2 variables, el gradiente de F chica, ¿dónde viviría? En R2. Pero F grande tiene 3 variables. Así que el gradiente de F grande, en principio, lo que puedo decir es que en qué universo vive, pertenece a qué universo, a R3. Está en el espacio. Y tiene una propiedad muy interesante, el gradiente respecto a los conjuntos de nivel, que era un ejercicio que ustedes tenían. No me acuerdo si en este práctico o en el anterior. El gradiente de una función, miren la cuentita que voy a hacer, a ver si la entienden. Un conjunto de nivel, ¿qué es? Un conjunto de niveles donde F en el conjunto de nivel, F en C sub 0, bueno, F en el conjunto de nivel, a ver cómo se los... F en los puntos de la superficie S vale 0. ¿Sí? F en los puntos de la superficie S, F evaluado en los puntos de la superficie S, vale 0. En este caso, pero si fuera un nivel cualquiera, F evaluado en un conjunto de nivel, F evaluado, imagínense que el conjunto de nivel fuera una curva, ¿no? Una curva sería una gama de t, F evaluado en gama de t es constante. ¿Qué puedo hacer con esta ecuación que tengo acá? La puedo derivar respecto al tiempo de ambos lados. Entonces, ¿qué me queda? A ver, me queda que el gradiente de F regla la cadena, ¿eh? Esto, producto escalar ¿con quién? A ver si lo escribo con gamma punto de t, derivo con respecto al tiempo. Esto tiene que ser igual a la derivada de una constante, que es 0. Hojaldre, esto es un vector, y esto es un vector. Por lo tanto, este producto, ¿qué es? Este producto que me aparece acá, consecuencia de la regla de la cadena. Es un producto, este puntito que uno escribe acá, es producto de dos vectores. El producto escalar. O interno. Producto interno, un producto escalar, ahí va. ¿Qué me está diciendo esto? Que el producto escalar de estos dos vectores es 0. ¿Qué quiere decir que el producto escalar de dos vectores es 0? ¿Que cómo son entre sí? Perpendiculares. Así que en el dibujito, lo que parecería que está pasando, ese es una superficie de nivel. Entonces, si yo me agarro una curva acá, gamma de t, esta curvita que yo me agarré acá, gamma punto, ¿quién es? Es un vectorcito tangente acá. ¿Y qué pasa con el gradiente de f? El gradiente de la f grande. ¿Qué pasó? ¿Cómo me quedó el gradiente de f con respecto a gamma punto, que es un vector tangente a la curva, y que está en la superficie? Me quedaron perpendiculares. Pero eso pasa con cualquier otra curva. Si me tomo otra curvita cualquiera, ¿qué pasa con el gradiente de f grande? También queda perpendicular a ese otro vectorcito. Y me tomé dos vectores que me terminan generando al plano pi. En definitiva, ¿qué acabamos de probar? Que este gradiente de f, ¿cómo es respecto al plano este que estoy tratando de escribir su ecuación? Es perpendicular a cualquier vector que pertenece al plano. Por lo tanto, ¿cómo es? Es perpendicular al plano. Y si tengo un vector perpendicular al plano, ¿cómo es la ecuación? Si yo conozco la normal a un plano, ¿cómo la escribo la ecuación? Con las coordenadas del vector serían A, B y C del plano. Claro.
Entonces, ¿cómo quedaría la cosa? Mariposa. Tengo que venir acá y tengo que calcular esto que me aparece acá y tengo que calcular el gradiente de esta función. ¿Cuánto me queda? La vuelvo a escribir acá. F de x y z, ¿quién es? Es z menos f de x y. Entonces, ¿quién es el gradiente de f? Grande ahora, ¿eh? ¿Cuántas coordenadas tiene este gradiente? Tiene 3 coordenadas. ¿Sí? Chiquilines. ¿Quiénes son las 3 coordenadas? Díganmelas. La derivada Yo según estoy medio mezclado. x según z, Sería ¿no? menos esta derivada parcial, a ver si la escribí bien, porque la derivada parcial respecto de x de esta expresión es la derivada de f respecto de x, con el signo de menos adelante. La derivada parcial respecto de y, ¿qué sería? Menos f respecto Menos de y. f de Y la derivada parcial respecto de y z, 1. 1. Este es el gradiente de f. Y entonces ya me parece que lo tenemos, ¿eh? Porque, de nuevo, dibujito. Acá tengo la superficie. Acá tengo el puntito, este es x0 y 0, el punto en el dominio. Por lo tanto, este puntito, ¿qué coordenadas tiene? Esta terna que me aparece acá, ¿qué coordenadas tiene? Tiene x0 y 0, f de x0 y 0. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Tengo que hacer el producto escalar, gradiente de f por... A ver, ¿qué terna tengo que escribir? Tengo que escribir x menos x0, y menos y0, z menos f de x0 y 0. Cierro el producto escalar. ¿A cuánto tiene que ser igual este producto escalar? ¿Qué acabamos de demostrar? Que cómo es el gradiente de f respecto a cualquier vector del plano tangente. ¿Cómo tiene que ser? Ortogonal, tiene que ser 0. Entonces ahora si yo sustituyo, miren, el gradiente de f era esto. Entonces, ¿qué me queda? Tengo que hacer el producto escalar de el vector menos fx menos fi, y que era la tercera coordenada, 1. ¿Con quién lo tengo que multiplicar? Con x menos x0, y menos y0, z menos f de x0 y 0. Hay mucha cosa, pero no se asusten, ¿eh? Esto termina acá. Y esto tiene que ser igual a 0. Esta es la ecuación del plano tangente. ¿Qué me queda? ¿Cómo se hace el producto escalar? Coordenada a coordenada, ¿no? Y sumando, me queda menos fx multiplicado por ¿cuánto? Por x menos x0. Después me queda menos fi multiplicado por ¿cuánto? Por y menos y0. Primera coordenada con primera coordenada, segunda con segunda. Y por último, ¿qué me queda? El 1 multiplicado por el otro. O sea que me queda más z menos f de x0 y 0. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Despejemos z de acá. ¿Qué me queda? Z igual ¿cuánto? Paso todo para el otro lado. Todo para el otro lado salvo el z. ¿Qué me queda? Me queda el f de x0 y 0, este. Y después, ¿qué me aparece? Más fx multiplicado por ¿quién? Por x menos x0. Y más fi multiplicado por ¿quién? Por y menos y0. Bueno, si miran la ecuación del plano que nos escribió Rafael, y que nos estábamos preguntando por qué este era el plano tangente, es esta, ¿no, Rafael? La cosa habías escrito. Era f de, Sí. lo que está escrito como x0 y 0, ¿quién sería en tu razonamiento? El AB. El AB, claro. El AB. Y terminó. O sea, hay una propiedad muy interesante del gradiente, que es esta. La propiedad, para resumir, la propiedad interesante es el gradiente de una función es ortogonal, o sea, su producto interno vale 0, ¿con quién? Con los conjuntos de ¿qué? de nivel. Los conjuntos de nivel.
Entonces, si yo tenía una función f de R2 en R, el gradiente de f pertenecía a R2. Por lo tanto, este gradiente de f es ortogonal a las curvas de nivel de f chica. Pero lo que hicimos fue definirnos una función auxiliar, f que vaya de R3 en R, de tal manera de que el gráfico de esta fuera una curva de nivel de esta. Entonces, ¿cómo la definimos? F de x y z, la definimos como z menos f de x y. Esta función, el conjunto de nivel 0, es el gráfico de la función f chica. Entonces, el gradiente de esta función f grande es perpendicular al gráfico de la función f chica. El gradiente de f grande es ortogonal en cada punto al gráfico. Claro, ustedes me dirán, ¿qué quiere decir ortogonal al gráfico, profesor? ¿Qué quiere decir ortogonal a una superficie? Que sea ortogonal al plano tangente, ortogonal al gráfico de f chica, que es una curva de nivel. Esto es una manera de justificar lo que intuitivamente decíamos que tenía que pasar. ¿Qué tenía que pasar? Que el polinomio de Taylor de grado 1 tuviera como gráfico ¿qué cosa? Que nos decía Rafael. Bueno, el polinomio de Taylor de grado 1 es algo lineal, por lo tanto su gráfico en el espacio tiene que ser un plano. ¿Qué plano es? Bueno, ¿para qué? ¿Taylor qué creó? Creó los polinomios ¿para qué? Para encontrar el polinomio que mejor aproxima a la función. ¿Cuál es el plano que mejor aproxima a una superficie que yo tengo ahí? El plano tangente. Esto que acabamos de hacer acá justifica lo que intuitivamente pasa para lo que fue creado, digamos, el asunto. Los primeros términos, toda esa primera parte del polinomio de grado 1 de Taylor, en este caso es la ecuación, el gráfico de ese polinomio de Taylor de grado 1 es el plano tangente al coso. Y esto lo sacamos usando una propiedad de gradiente. ¿Qué verifica siempre el gradiente? Que es ortogonal a los conjuntos de nivel. Si es una función de R2 en R, los conjuntos de nivel que son curvas. Si es una función de R3 en R, los conjuntos de nivel que son superficies. Si es una función de Rn en R, es lo que se llama una variedad n-1 dimensional. Toda esta teoría se hace en la dimensión que uno quiera. Pero la propiedad que está por detrás es esa, y surge de eso, ¿no? Es una cosa bien simple. Si yo tengo una función y la evalúo en una curva de nivel, en una curva que está en un conjunto de nivel, por definición de conjunto de nivel, esto es constante. Bueno, al derivar esto y aplicar la regla de la cadena acá, la derivada de este lado da 0, porque es una constante. La derivada del lado izquierdo, aplico la regla de la cadena y me queda el producto de las dos transformaciones lineales que me fuera aproximando. Entonces me queda el producto del gradiente de f por un lado, ¿con quién? Con gamma punto por el otro. Y esto tiene que ser 0. Pero ¿esto qué me está diciendo? Esto me está diciendo que este vector y este vector, ¿cómo son entre sí? Ortogonales. ¿Y los gamma punto qué son? Respecto a la superficie. Si yo tengo una superficie en el espacio y me dibujo acá arriba una curva gamma, ¿quién es gamma punto? Es un vector tangente a la curva gamma. Entonces, ¿a dónde pertenece ese vector tangente? Al plano tangente a la superficie. Entonces, en definitiva, estás probando de que el gradiente siempre es perpendicular a cualquier vector del plano. Entonces, es perpendicular al plano. Si yo tengo un vector que es perpendicular a dos vectores que me generan un plano, ¿cómo es ese vector respecto al plano todo? Es ortogonal. A ver si está más o menos la idea. Sí, no. Me dejó más claro. Sí, Rafael. Esto sí justifica. Y lo que pasaba, Marcela, era que, claro, no es el gradiente de la f chica. El gradiente de la f chica vive en R2. Necesito construirme una función de R3. Bueno, que lo suba a la gráfica, que lo suba hacia arriba. Pero es una función auxiliar de tal manera que el gráfico de la función f chica coincida con un conjunto de nivel de esta función que te vas a ver. O sea que, y las curvas de nivel entonces también viven abajo en el dominio. Sí, es que la función de R2 en R, los conjuntos de nivel son curvas.
Sí, yo tengo un cohete bárbaro. Eso hay que pensarlo con mucha tranquilidad. Para una función de R3 en R, los conjuntos de nivel son superficies. Esas son las superficies. Y lo que vos te construís acá es una función de R3 en R, tal que el nivel 0 sea el gráfico de la función f chica, que es una superficie. Entonces, el gradiente de esta función f grande es Es perpendicular. perpendicular a donde vive Es perpendicular al plano tangente, a la superficie. pero a la superficie seguro que vive en el dominio. Ahora, Claro. ahora entendí. Entonces es una cosa que hay que mirarla con cuidado, pero que está interesante como argumento. Y esto justifica, esto sí justifica de que cuando uno recuadra esto y dice, esto es el plano tangente, efectivamente, eso es el plano tangente. Y cierra por todos lados, dice, bueno, el señor Taylor tenía razón. Efectivamente, el polinomio de Taylor de grado 1, que es el polinomio de Taylor de grado 1, que es esto, este el lado derecho de la igualdad, su gráfico, ¿quién es? No es cualquier cosa. ¿Qué tiene como gráfico? Un plano. ¿Y qué plano es? Es el plano que mejor aproxima a esa sábana en el espacio, en el punto. ¿Y cuál es el plano que mejor aproxima localmente? El plano tangente. Por lo tanto, eso empieza a cerrar por todos lados. ¿Entienden, muchachos? ¿Mm? Sí, muy claro. Sí. Yo estaba pensando en una forma más rebuscada, me parece, pero se entendió muy bien. A ver los demás. Chiquilines. ¿Se entendió? Sí. ¿Nahuel se entendió? Sí, se Sí. entendió. Mateo, Fede, Sí. sí. Yo pensaba más, como decía Nahuel, en el tema de álgebra lineal, de para formar un plano necesitamos dos vectores Sí, Ahí bueno, va. pero y con eso trata de deducir el plano, pero capaz de una forma más rebuscada. no, pero si te pones a pensar, esto es un razonamiento algebraico también lo que hicimos, ¿eh? Es puramente algebraico también, porque lo que probaste es que el gradiente, que es un vector, el gradiente de esta función f grande, es perpendicular a cualquier vector tangente a la superficie. Si es perpendicular a cualquier vector tangente, es perpendicular al plano tangente. Es esa porque decir que es perpendicular es perpendicular al plano tangente, es eso. Bueno, chiche. Estuvo bien, Rafael, la exposición. Viene bien. Es un ejercicio interesante ese, ¿no? Es una familia de funciones. Esperen que comparto Es una familia de funciones que tienen la propiedad de que los planos tangentes pasan todos por un punto. Al menos tienen un punto en común. Al menos, ¿no? Porque estuvimos viendo que hay funciones h, dependiendo de cómo sea la h, pueden tener la unicidad, puede no ser cierta, pueden haber mucho más que uno. Bien de bien. ¿Querés agregar algo más, Rafael? ¿Alguna otra cosita? Rafael, ¿se nos fue? ¿Estás ahí, Rafael? No está, ¿no? Bueno. Se le debe haber caído, ¿eh? No, o se le cayó o salió, porque los participantes no están. Bueno. ¿Algo más de este práctico? ¿Algún comentario más? ¿Han podido trabajar alguna cosa? Ahora me van a decir no, porque tenemos la entrega de programación y tenemos la cosa de no sé qué y no sé cuánto. Justo me acaba de escribir Rafael que pide disculpas que se tuvo que ir rápido. ¿Han podido mirar algún ejercicio más, muchachos? No han podido. Hey, aló. Probando 1, 2, 3. Se escucha.
Están, bueno, yo ya se los dije el otro día, ¿no? Tienen que hacer, tienen que trabajar, tienen que trabajar. Mirar cómo se hacen los ejercicios no es suficiente. Créanme que no es suficiente. Creo que después se publican las soluciones de los prácticos, ¿no? Un poquito, unos días después se publican las soluciones de los prácticos. Sí. Eso tampoco, o sea, si después ir a mirar cómo se hacen tampoco sirve de nada, por más que entienda lo que esté mirando, tampoco sirve de nada. Tienen que sentarse ustedes, ¿no? Es así como se aprende. Yo la verdad que me atrasé un poquito y el fin de semana estuve con el práctico 8. Si bien están las soluciones, pero en realidad me puse a hacerlo yo. Pero liquidé el práctico 8 y bueno, esta semana... ¿Y de ahí no surgió dudas? Agarraré el 9. ¿Algún comentario del práctico 8? Pues también puede ser, algo que Creo que no, creo que vimos, vimos varios ejercicios interesantes. Pero salieron, no quedó nada colgado, digamos. Sí, salieron, sí. Bueno. Y bueno, y el práctico 10, que recién lo miré por acá. Esto es, yo doy por cerrado el práctico 8 y el práctico 9, pero de nuevo, el darlo por cerrado yo es muy relativo con respecto a que ustedes lo den por cerrado. Yo no sé qué grado de trabajo tienen. Hemos trabajado algún ejercicio. Han pensado algún ejercicio en el práctico, pero no mucho más. Bueno, acá pueden empezar a hacer alguna cosa. ¿Vieron cómo está planteado el ejercicio 1, por ejemplo? Que aparece, no sé si eso corresponde a una integral doble, a una integral en dimensión más grande, pero aparecen lo que llaman integrales iteradas, que es primero integrar respecto a una variable y al resultado integrarlo respecto a la otra. Entonces, algunas de estas cosas pueden empezar a hacer. Las integrales iteradas que siguen corresponden a integrales dobles de f sobre ciertos dominios. Dibujar esos dominios y expresar las integrales iteradas en orden inverso. Bueno, esto seguramente si Mateo, cuando el miércoles presentemos Fubini y a partir de eso Mateo nos dé una idea de la prueba, todo esto lo vamos a poder empezar a laburar. Así que el miércoles es esencialmente empezar a mirar este práctico con todo lujo de detalle. Pero si pueden ir mirando un poquito de Fubini y después ir a alguno de estos ejercicios y tratar de resolverlo, bárbaro. De todas maneras, nosotros el miércoles le vamos a hincar el diente a esos temas, pero... Y como verán, es un práctico casi exclusivamente de cuentas, ¿no? Es calcular integrales, ya está. Integrales en dimensiones más grandes que 1, pero son 10 problemas de cálculo de integrales. Y acá hay que remangarse y calcular. Creo que dentro de todo es el práctico con más cuentas. O sea, es todo cuentas, básicamente. Sí. Nosotros tenían alguna parte de mostrar, no sé, algo más teórico. Todo básicamente parece todo calcular. Sí, yo creo que entre lo que hablemos el miércoles y lo que hablemos el sábado, ahí ya va a quedar todo pronto. Y ya el miércoles poder ver algún ejemplo de estos, o el sábado, a más tardar, y usar las 3 clases de la semana que viene, es así, que es la última semana de clase, para que ustedes hagan conmigo acá presente y que yo los pueda orientar cuando hay un trancazo. Necesitan por lo menos 2 o 3 encuentros de práctica de estas cosas, ¿no? Este sábado vamos a tener otra clase, ¿no? Este sábado nos vemos de nuevo porque el jueves hay paro. Es verdad. Entonces, a la hora misma que el jueves. Sí, el sábado es a las 9:30 nos encontramos. Y se entra por teórico 1, ahí, por la página, ¿no? Nos encontramos en la misma sala, digamos. ¿Eso es clase de teórico o de práctico? Bueno, ahora ya estamos entreverando un poco de todo, pero yo esto de los sábados se lo propuse al grupo que viene a las 9:30, al grupo teórico, pues puede venir cualquiera, que tenga ganas de venir. Dale.
Dale. Vamos a hacer un poco de todo. Vamos a ver hasta qué llegamos el miércoles, y el sábado, si nos resta hacer algunos comentarios teóricos, los hacemos. Pero siempre me echando muchos ejemplos, muchísimos ejemplos. Así ya van viendo ejemplos prácticos de esto. Profe, una consulta del práctico anterior. De máximos Diga. y mínimos no vamos a hacer nada, ¿no? O sea, no iría nada para el parcial. Es que no dimos, ¿no? No pudimos No, darlo. claro, por eso está, pero como en la hoja de Eva del práctico decía, ¿viste? Máximos y mínimos, no sé qué, dije, está, capaz que lo volvieron Pero a no aparecieron ejercicios, ¿no? En el práctico 9 y el 8 no aparecieron, de máximos y mínimos no apareció nada, ¿no? Que yo me acuerde. Decía en el práctico 8, por ejemplo, donde dice de qué se trata el práctico, Sí. decía máximo, dice No, pero digo, derivada. pero en el práctico mismo no aparecieron ejercicios de extremo. Ah, no, Por eso. eso no. 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 Eso lo van a ver seguramente al principio del curso de cálculo 3, del cálculo vectorial. Capaz que van a hacer alguna cosita de extremos ahí. Pero no va a ir nada que no hayamos trabajado, que no hayamos pensado. Justamente la parte de extremos se sacó. Porque si no quedaba, ya quedó muy apretado la parte de integración. Así que hay que darle con tutti ahí para practicar esta cuestión. No se queden, son 2 semanitas, muchachos. No se queden, que es importante que ustedes trabajen solos. Bueno, no sé. ¿Cómo es el tema de los puntos? Porque creo que no le dijiste al compañero que presentó hace un rato cuánto se sacó, ¿no? Después, escúchenme, después todos los que pusieron van a tener los 5 puntos, Eso es pique, Yo para saber si había que hacer más que una. Todos los que participaron van a tener los 5 puntos. Pero yo no tengo anotado quiénes participaron, así que después me tienen que mandar un correíto personal ahí, donde me digan, che, Jorge, yo puse, hacerme acordar, ¿no? Puse de tal tema, en el práctico, en el teórico, o lo puse solo, lo puse con tal compañero, y... Jorge.groisman era, ¿no? La de Gmail es jorge.groisman@gmail, o si no, jorgeg@finc, cualquiera de las dos. O me escribís por el EVA, no importa, por donde sea. Pero después me mandan un correo para que yo tenga esos correos sistematizados, porque si no me voy a olvidar de esos puntos extra ahí que tienen. Pero lo que sí les digo, no se preocupen, ninguno va a tener 2, 3, 4, o 1, o 0. Todos los que pusieron van a tener sus 5 puntos. ¿Está bien? Bueno, y eso, muchachos, a trabajar, vamos arriba. Vamos, que no queda nada. El último empujón, gente, y ya termino. El último empujón, sí. Tal cual. Y bueno, y el miércoles quedamos ahí en el teorema Lebesgue y vamos a ver un poquito qué significa esto del conjunto de medida nula, y después irnos a Fubini, y después hacer comentarios generales. La gran dificultad que tienen las integrales en dimensiones más grandes es que en dimensión 1, uno hacía un cambio de variable para qué, esencialmente, para que la función que me quedara sea una función más simple. Yo hacía un cambio de variable para las cuentas. Claro, una integral que sea más simple que la integral original. Pero lo único que cambiaba era la función. El intervalo era cambiar un intervalo por otro. Acá, en funciones de varias variables, hay 2 cosas a tomar en cuenta. Tengo que simplificarme la función que estoy integrando, pero también que el dominio me quede más simple. Que el dominio no se me desajuste totalmente, que no me quede una figura extravagante para integrar ahí. Entonces tiene su dificultad extra. Por eso es que, como aparece 2 ingredientes, la geometría del dominio y el grado de dificultad de la función que estoy integrando, tienen un grado de dificultad mayor que las integrales de dimensión 1. A la hora de pensar un cambio de variable, de ver cómo lo hago.
Entonces hay que practicarlo, porque si no, no funciona. Entonces tenemos que hacer buena cantidad de ejemplos. Pero nos da, estamos bien. El miércoles le metemos bastante, ya en el práctico del miércoles vamos a empezar a hacer alguna cosita de integración, porque vamos a tener las bases, y a partir de ahí, clase del sábado y las 3 clases de la semana que viene. Así que ahí tenemos una buena... Son 4 clases enteras para ponerse a laburar ustedes. Fuera de acá no laburan ustedes, pero los voy a hacer laburar acá. Bueno, vendremos y ustedes hacen tal integral, dividiremos en grupos, después venimos, contamos cómo lo hicimos, pero se tienen que sentar a hacer solos. Profe, ¿alguna herramienta que nos pueda facilitar? Por ejemplo, a mí lo que me cuesta un montón es darme cuenta, por ejemplo, cuando te dan el dominio, ¿viste? Que te lo dan así como en parte, o sea, darme cuenta de eso, graficar eso me cuesta un montón. No te entendí, Marcela, ¿qué cosa te cuesta un ¿Viste? montón? Por ejemplo, te dicen x menor o igual que 2x por y, por ejemplo, ¿no? Y entonces dibujar eso Vamos a representar gráficamente un dominio que te lo definieron como un conjunto, digamos. Claro, ahí cuando te hacen hacer integral en eso, ahí me Sí, tenés que hacerte una imagen visual de cómo es el dibujo para poder darte cuenta cómo integrar bien. Para hacer los cortes. Pero eso es trabajo de práctica, Marcela, no hay recetas, lamentablemente no hay. Eso es practicar y hacer y hacer y hacer. No le sirve de mucho esto. Estas son de las cosas que la van a practicar ahora y la van a practicar para el parcial y listo, y aparte. Y bueno, y después esto se olvidó, pero hay que hacerlo, lamentablemente hay que hacerlo porque vamos a preguntarles alguna integral, porque es un curso de cálculo, ¿qué va a hacer? Algo tienen que calcular, alguna cosita van a calcular. Así que estos integrales tiene su dificultad, sí, estoy de acuerdo contigo. De repente el dominio viene dado por una expresión que vos la tenés que dibujar y ya para dibujarla es complicado. Pero... ¿Alguna integral puede ser que sea para la parte de desarrollo? Porque vi que iba a una parte de desarrollo y otra que era de, no sé si verdadero o falso, ejercicio de ese Y estilo. bueno, cualquier cosa puede ser para cualquier cosa, digamos, ¿no? Vamos a ver, ahí nos tenemos que poner de acuerdo entre muchas personas que somos todos los que participamos de este curso y ver lo que predomina. Pero seguramente, ya sea en la parte de desarrollo, ya sea en la parte de multiplicación, alguna integral para calcular van a tener que calcular. Ok. Hay que practicarlo, ¿qué va a hacer? Hay que entrenarlo. Pero yo creo que tiene una lista ahí bastante grande de integrales y que ya el miércoles nos vamos a meter ahí a ver cómo se hacen estas cosas. Bueno, vamos arriba. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles entonces. Dale, que anden bien. Que anden bien. Chau. 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 Chao, gracias igual.